Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Supera tus límites. En este nuevo episodio vamos a enfocarnos y vamos a hablar un poco acerca de lo que son las creencias limitantes. ¿Qué son esas creencias que nos impiden realizar esas cosas que sabemos que tenemos que hacer, pero que por algún motivo siempre terminamos postergando y llevando para más adelante? Siempre está el dicho de no lo hago hoy, lo hago mañana. Trato de evitar esa situación que me incomoda, pero que hasta cierto punto no sé por qué. Es algo que nos pasa a la mayoría de la gente y que requiere de mucha fuerza de voluntad, de mucha disciplina, el hecho de superar esas creencias limitantes. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber cuáles son esas creencias limitantes, y para eso tenemos que autoconocernos, indagar mediante una búsqueda interna. Es algo fundamental para saber cuáles son esas creencias y por qué nos están limitando a hacer o lograr eso que queremos en el futuro. Esas creencias limitantes son ideas que tenemos acerca de nosotros mismos, en las que podemos o no tener razón en ciertos puntos, pero esas creencias no nacen internamente de nosotros, sino que son impuestas ciertos por ciertos momentos o ciertas personas que implantaron esas ideas en nuestro ser, ya sea desde que somos chicos, que somos niños, adquirimos esa noción o ese autopercibimiento de nosotros mismos, esa percepción acerca de quiénes somos, de cómo nos movemos frente al mundo, cómo nos ven las otras personas, y estamos fuertemente influidos por las personas que están a nuestro alrededor. Las personas que están a nuestro alrededor son quienes dictan o quienes moldean nuestra personalidad. Sucesos ocurridos en nuestra vida son los que terminan moldeando nuestra personalidad. Y está en nosotros, como primer paso, conocernos, ver, identificar cuáles son esos patrones que se repiten y que hacen que al momento de tomar una decisión, de cambiar una actitud, una puesta en escena en la vida, eh, saber exactamente cuáles son esas creencias y por qué nos están limitando. No es algo que se logra fácilmente, no es algo que se logra de la noche a la mañana, requiere mucha voluntad, mucha fuerza de voluntad, mucha disciplina, porque tenemos que cambiar esa creencia mediante el cambio de nuestros hábitos. Voy a poner un ejemplo clarito en el caso mío, que soy alguien que tenía muchas inseguridades en el aspecto de hablar frente al público, frente a un público, y eso que soy docente de profesión, que es algo que lo realizo, diría, diariamente, pero me tocó en un momento dejar de trabajar en la docencia y no llevar adelante esta práctica de pararme frente a un grupo, de exponer. Y ese tiempo que no lo hice, es como que mi mente inconsciente me fue llevando a encerrarme, a encerrarme en mí mismo y en no querer relacionarme con las personas en ese aspecto. Hoy en día volví a trabajar en la parte de la docencia, volví a exponer, a dar clases, a dar charlas frente a un grupo de personas, y ese miedo inconsciente que tenía fue poco a poco liberándose de mi mente. Y lo superé en el sentido de que comencé a hacer algo diferente, comencé a trabajar mi propuesta, mi mensaje, y a soltarme un poco más frente a la audiencia o frente al público que tenía enfrente. Este es uno de los miedos fundamentales que tienen las personas, o el principal miedo, es hablar frente a un público, tener que exponer una idea frente a un público determinado o a alguien que no conozcan. Eso aterra a la mayoría de las personas. Entonces, ese es uno de los principales miedos. Y tienen muchas fuentes, pueden surgir por muchos motivos diferentes. No es que
el miedo a hablar en público nace intuitivamente, o sea, es innato en cada persona. No es así. El miedo nace a partir de un acontecimiento X en la vida. Puede darse porque en un momento en la escuela primaria sí, en la escuela primaria te tocó hablar frente a un grupo, exponer una lección y no te fue como esperabas, o te abucharon o se rieron de vos. Entonces ya eso quedó guardado en tu mente inconsciente, ese momento claro. En el caso del miedo a hablar en público, que es un miedo recurrente en la mayoría de las personas, puede surgir por diferentes motivos. No es que el miedo es innato en cada uno. El miedo a hablar en público nace a partir de diferentes situaciones que pueden ocurrir. Por ejemplo, en nuestra infancia, en el momento que estamos en la escuela, nos toca dar una lección, un examen o una lección frente a nuestros compañeros. Las personas que son más cercanas a nosotros en la escuela son nuestros compañeros. Nos toca dar esa charla y por algún motivo cometemos un error, nos equivocamos o decimos algo mal en la lección y se ríen de nosotros, nos abuchean o pasa algo que nos hace sentir ridículos, ¿sí? Hacemos el ridículo en ese momento. Eso se guarda en nuestra mente subconsciente. Al momento de repetir una situación similar en nuestra vida adulta, nuestra mente inconsciente vuelve a ese exacto momento, ¿sí? Nuestra mente inconsciente puede viajar en el tiempo, vamos a poner este ejemplo, puede viajar en el tiempo, entonces vuelve a ese momento exacto en el que fuimos ridiculizados en esa lección y monta una película exacta llevándola al presente, ¿sí? Tenemos que dar la charla la semana que viene, tenemos en la mente la charla esa y todo el tiempo nos estamos dando, como dicen acá en Argentina, nos estamos dando manija acerca de qué puede pasar, qué cosa va a pasar, y casi el 90% de las personas piensa en lo negativo, no piensa en lo positivo que puede llegar a pasar tras esa charla, sino piensa en lo negativo que puede pasar en la charla. Entonces, ¿qué pretendemos hacer? Pretendo postergar o pretendo cancelar el evento porque no quiero hablar en público, tengo terror a hablar en público. Entonces esa es una de las principales creencias, por eso pongo este ejemplo, es una de las principales creencias limitantes que tenemos, que no soy bueno para hablar en público. ¿Por qué? Porque cuando lo hice me fue mal, entonces mi cerebro dice, no, hasta ahí nomás. Mi mente subconsciente dice, no, hasta ahí nomás. No te arriesgues, ¿por qué? Porque si te arriesgas va a salir mal. Entonces todo el tiempo tenemos nuestra vocecita que dice, si te arriesgas va a salir mal, no lo hagas. Evita cualquier situación en la que tengas que exponer frente a un público numeroso de personas. Ese es uno de los ejemplos de lo que son las creencias limitantes. Tenemos muchísimas creencias limitantes que inclusive nosotros no sabemos que las tenemos, pero están ahí. En el momento en que tenemos que realizar determinada tarea, si tenemos la creencia instalada, va a surgir y va a ser el tope a nuestro aunque tengamos la voluntad de hacerlo, va a ser el tope, va a ser el límite máximo que tenemos que romper si queremos salir de ese círculo. Entonces, como sabemos, las creencias limitantes no son fijas, pero tenemos que conocerlas para poder romperlas. Romper una creencia limitante es como romper una cadena, nos va liberando, nos va permitiendo ser quienes realmente tenemos que ser y no quienes decidieron que seamos. ¿Sí? Las personas, nuestro círculo de influencia influye mucho en nosotros mismos y nos etiqueta, nos coloca etiquetas. Nos pueden decir que no somos buenos para cantar y entonces no cantamos nunca más. ¿Por qué? Porque nos dijeron que no éramos buenos para cantar, que no teníamos una buena voz. Nos dicen que no entrenamos recurrentemente, que no somos constantes. Entonces adoptamos esa creencia como propia y no entreno porque considero que no soy bueno para entrenar y que no sé mantener una rutina y que soy impuntual. Esa es otra creencia, por ahí pienso que soy impuntual o que no llego a ningún lugar a tiempo. Entonces, ya porque me etiquetaron como alguien impuntual, yo lo que hago es
adaptarme y cumplir con esa creencia. ¿Sí? Entonces, primero que nada tenemos que eliminar cualquier tipo de etiqueta que veamos que nos coloquen en nuestro círculo de influencia. Evitar etiquetas y autoconocernos lo suficiente para aceptar que tenemos esa creencia limitante y mediante esa aceptación romperla una a una hasta liberarnos completamente de las creencias limitantes que tengamos y que no nos impidan lograr lo que buscamos. Esto es una reflexión más que nada, lo hago como información para mi mente subconsciente. Las creencias limitantes no son fijas y se pueden romper. No hay una creencia limitante que sea indestructible. Podemos destruir todas las creencias limitantes que tenemos y eso, como dije, nos va a liberar y nos va a permitir ver el mundo de otra manera. ¿Sí? Hay muchas veces que no vemos oportunidades que surgen en nuestra vida por todas las creencias limitantes que tenemos. Pueden pasar 500.000 oportunidades frente a nosotros y no las vamos a ver porque estamos limitados por un montón de paradigmas que fueron inculcados en nuestra mente subconsciente y que actúan independientemente si queramos o no. ¿Sí? Esto quiero dejarlo bien claro. Actúan independientemente si queramos o no. Están ahí. Si no los vemos y no los rompemos, van a seguir actuando y van a seguir influyendo en nuestra vida y nos van a seguir manteniendo en el mismo lugar que es la zona de confort. ¿Sí? Nos va a dejar en la zona de confort y vamos a estar ahí sin poder ser todo lo que podemos ser, sin poder cambiar nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestra comunicación, nuestras relaciones personales. Hay personas que se creen o se autoconvencieron de que son antisociales, que odian a todo el mundo o que prefieren pasar tiempo solos y que prefieren no relacionarse con nadie. El hecho de estar solo es un buen momento para autoconocerse, para trabajar en nuestro ser interior, pero la relación con otras personas es algo fundamental. El ser humano es un ser social y necesita de la relación con otras personas. Entonces, si tenemos ese tipo de creencias, tenemos que romperlo, y la única forma de romperlo es relacionándote con otra persona, es buscando la relación, entablando conversaciones, saliendo de nuestra zona de confort, que es decir, no, yo soy antisocial, entonces no lo hago. Te dejo estos como tips de lo que son las creencias limitantes y te dejo como tarea que lo trabajes, que lo vayas viendo. Sé que no es fácil, yo también me encuentro en este proceso de eliminar creencias limitantes, pero es algo que se puede hacer, ¿sí? Si estás en ese proceso y querés superar tus límites, como lo dice este podcast, te invito a que indagues un poco más, que busques información y que me dejes un feedback, me dejes un like, me sigas en Spotify y descargues el podcast si te fue de utilidad y lo compartas con alguien que le pueda servir. No soy un experto en todas las áreas, ¿sí? Pero trato de capacitarme, trato de aprender, trato de transmitir lo poco que sé en base a todo el conocimiento que he adquirido en estos años y espero te sirva y te ayude, ¿sí? No sé si te estoy hablando, si sos mujer, hombre, si sos joven, si sos viejo. No tengo un público esencial a quien transmitirle. Espero que le sirva a todo el mundo. Esto obviamente no es que yo quiera llegar a todo el mundo, sí, o no busco llegar a todo el mundo, pero si puedo hacerlo me encantaría impactar la vida de muchas personas y que les sirva el mensaje que estoy transmitiendo. Si es así, te pido, como te dije, que me sigas, que descargues el podcast, que lo compartas y que me transmitas tus inquietudes a través de mi cuenta de Instagram, que es Carlos Colman, Carlos con K, KR, Los Colman, _11, búscame ahí, seguime en las redes sociales. No soy de publicar contenido en video, por ejemplo, pero si me mandas un mensaje voy a contestártelo con mucho gusto. Te mando un abrazo y nos encontramos en el próximo episodio de Supera tus Límites. Un abrazo.